Hola amigos. Bueno, este es un video en el cual quiero explicar algunas cosas acerca de la cualidad cardinal de la Carta Argentina, de la Carta Fundacional Argentina del 9 de julio de 1816, porque hay un aspecto de la realidad argentina que no se va a entender si no entendemos esto, ¿no? Y creo que esto se activó un poco estos días con la asunción del nuevo presidente, de Javier Milei, que bueno, hizo algo un poco típico que hacen todos los ciclos políticos, no sé si todos los gobiernos, pero que ocurre en todos los ciclos políticos, que es una especie de refundación del país, ¿no? Es decir, bueno, todo lo que estuvo antes de mí estuvo mal y estuvo errado y entonces ahora tenemos que empezar de cero. Si observamos un poco la historia argentina, esto no fue una idea original de Javier Milei. Esta ha sido la norma en todos los ciclos políticos argentinos. Y vamos a hacer un rápido repaso del siglo XX, ¿no? Vamos a empezar con Irigoyen, con el gobierno de Irigoyen, que es el primer gobierno radical de 1916, en el cual, bueno, llegan al poder por primera vez la Unión Cívica Radical. El de Irigoyen es el primer gobierno en el cual de alguna manera participan activamente las masas, es el primer gobierno de masas. Hasta ese momento habían gobernado un poco las élites, ¿no? Piensen los que vieron Salsa Criolla de Pinti en un momento cuando hay una escena donde van a sancionar la Constitución de 1853 y van un cura, un estanciero y un militar. Y Pinti dice, bueno, ahora la historia argentina con estos tres bien la vamos a tener, ¿no? Como diciendo que había sido entre todo el poder, digamos, hasta la llegada básicamente de Irigoyen, había sido una especie de alianza entre el ejército, la iglesia y Bueno, la iglesia hasta cierta forma, porque en el 1880 se dictó la separación de la iglesia y el Estado, y la iglesia se enojó un poco con los gobiernos argentinos de Roca y toda esa generación de 1880. Pero sobre todo los estancieros, los hacendados, las familias que eran los dueños de la tierra, que eran los dueños de la economía, porque la Argentina exportaba productos agrarios, como hizo siempre. Entonces los que eran los dueños de la tierra eran los dueños del poder, ¿no? Entonces de repente en 1916 llegan al poder las masas a través de Hipólito Yrigoyen, y él quiere hacer una política totalmente distinta. Es decir, el país de Hipólito Yrigoyen es un país totalmente distinto al de la generación anterior, ¿no? Esto dura hasta 1930. En 1930 Yrigoyen es derrocado y comienza una nueva etapa argentina que se llama la década infame, ¿no? Algunos la llaman la década infame, que es la época del fraude patriótico, que son los gobiernos conservadores, un poco aliados con el ejército y con estas, digamos, élites de familias patricias argentinas que, bueno, recurren al fraude electoral para hacer, digamos, para colocar gobiernos como el de Agustín P. Justo y Ramón Castillo, que en realidad no hubieran sido electos si el voto hubiera sido realmente, digamos, si no hubiera habido fraude, ¿no? Porque la mayor parte de la gente hubiera votado al radicalismo, ¿no? Así que esta etapa se termina un poco en 1942 con el golpe el segundo golpe militar en Argentina, perdón, el 43, el golpe del 43. De ese gobierno militar se destaca un militar que es ese entonces teniente coronel Perón, y bueno, Perón después, bueno, llega al poder a través del 17 de octubre, toda la historia que conoce todo el mundo. Y cuando Perón llega al poder, hace algo que, digamos, comienza un nuevo ciclo político totalmente diferente al anterior, porque Perón vuelve a incorporar las masas al poder, ¿no? De una manera muy, muy obvia, ¿no? A pesar de que su gobierno es un poco diferente del gobierno de Irigoyen. El gobierno de Irigoyen era un poquito más republicano, Perón era un militar, miraba a Mussolini, entonces, y bueno, era la época de Plutón en Leo, que Plutón en Leo da como el líder fuerte y providencial que de alguna manera ordena a su alrededor a toda la vida política, ¿no? Ese es como el sol que brilla y todos giran alrededor de él. La etapa peronista, de vuelta, es un país que no tiene nada que ver con la etapa anterior ni con la etapa de Irigoyen, y la etapa de peronista llega al fin con la Revolución Libertadora, cuando los militares no peronistas le hacen un golpe de estado a Perón.
y instauran, bueno, la Revolución Libertadora, que lo primero que hace es prohibir todo lo que tiene que ver con Perón. Ni siquiera se podía pronunciar la palabra Perón, ¿no? Había que llamarlo el tirano de puesto, ¿no? Y tampoco la palabra Evita, ¿no? Había que llamarla, no sé, la viuda del tirano de puesto, o la ex mujer, no sé cómo. La viuda, en realidad Perón era el viudo de Evita. Bueno, esto dura, entonces, bueno, viene la Revolución Libertadora, después viene, es decir, el peronismo está proscripto por un montón de tiempo y se intenta en la Argentina hacer política sin peronismo, que era, digamos, la mayor parte de la gente era peronista, ¿no? Entonces viene entonces estos una golpes militares más o gobiernos militares que se van turnando con estos gobiernos radicales, el de Arturo Frondizi y Arturo Illia, que son gobiernos muy débiles porque no tienen apoyo de una pequeña parte de la población, que eran la segunda minoría radical. La mayor parte de la gente era peronista, los radicales eran la segunda mayoría, y encima estaban peleados entre ellos, como suele pasar en Argentina, ¿no? Había dos radicalismos. Entonces, bueno, toda esta, digamos, etapa, después viene, bueno, el golpe militar de Onganía, y después Onganía viene todos los problemas de fin de la década del 60 con el Cordobazo y todo ese tipo de cosas que no me quiero meter ahí. Y bueno, después viene la NUCE, que dice, no, bueno, tenemos que sí o sí incorporar el peronismo a la vida política del país, porque nada es viable si queremos gobernar, que gobierne una minoría, ¿no? Entonces, después de toda esa etapa, el peronismo proscripto, viene la etapa del peronismo bueno, de la vuelta de Perón en el 73. Que de vuelta, cuando sube Perón en el 73, es borrón y cuenta nueva, nada de lo que anterior sirve, ¿no? De hecho, se había hecho, es decir, cada ciclo político de estos de alguna manera tuvo una nueva, Perón hizo una nueva constitución para él, porque donde se permitía la reelección, por eso fue reelecto. Después la constitución de Perón fue dada de baja, después se hizo una constitución especial para las elecciones del 73, donde había balotaje. Eh, y bueno, es decir, ya ni siquiera, no solo era que cada ciclo político no tenía nada que ver con el anterior y refundaba el país, sino que hasta cada uno usaba una constitución diferente, ¿no? Bueno, después del gobierno de Perón, bueno, Perón fallece, sube al poder su viuda Isabel Perón, hay mucha violencia en la Argentina. Yo ya en algún momento voy a sacar un video acerca de la violencia política en Argentina en los años 70. Entonces sube, bueno, viene la última dictadura militar, el proceso de reorganización nacional con Videla, etcétera, que también era un país que refunda justamente el proceso de reorganización nacional. Todo lo que estuvo hecho en la Argentina estuvo mal, tenemos que empezar de cero, reorganizar todo de cero, ¿no? Entonces, bueno, es un país totalmente diferente al que se había vivido durante el gobierno peronista. Había algunas continuidades, por ejemplo, el gobierno peronista hubo mucha censura y bueno, había habido mucha violencia, había habido terrorismo de Estado, y eso se continuó, ¿no? Es decir, lo desapareció, no los inventó Videla, ya había desaparecido desde la época de la AAA, ¿no? Todo esto es algo que no se cuenta mucho. Pero digamos, el tono del gobierno era totalmente distinto, había por lo menos en los primeros años, una alineación muy grande con Occidente y con las políticas de Estados Unidos, y que el gobierno de Perón no tenía. Es decir, el gobierno de Perón, siempre Perón se vio como una especie de líder tercermundista, es decir, había querido hacer una especie de unión con Gaddafi, el de Libia, ¿no? Es decir, había como una especie de idea de que Perón tenía más que ver con la tercera posición, entonces él no se metía en ese momento en la Guerra Fría, ¿no? Bueno, todo esto queda atrás. Y bueno, después el gobierno militar un poco cambia de bando cuando invade Malvinas, donde entonces traiciona un poco a todo lo que tiene que ver con esa cuestión de Occidente. Es decir, era un poco ridículo ya en un momento, porque cuando invaden Malvinas, la OTAN y Inglaterra y Estados Unidos se le ponen en contra al gobierno militar argentino, pero la Unión Soviética de alguna manera lo apoya, ¿no? Porque habían invadido a Gran Bretaña, que era de enemigo, ¿no?
de la Unión Soviética. Entonces, el gobierno militar argentino, que se había dedicado a matar comunistas para no tener comunismo, estaba aliado con la Unión Soviética en contra de los países democráticos de Occidente, era ya cualquier cosa. Entonces, bueno, se van los militares y viene Alfonsín. Entonces Alfonsín hace un gobierno que refunda el país, empezó la democracia. Si algún gobierno tenía como un poco de razón esta idea de refundar el país, era Alfonsín, ¿no? En el sentido de que Plutón astrológicamente estaba pasando por el ascendente Libra Argentina, entonces sí, es decir, Plutón cruzando el ascendente implica morir y renacer y empezar de nuevo, ¿no? Pero bueno, Alfonsín hace un poco lo que hacen todos los gobiernos, es decir, bueno, hasta acá fue todo un desastre, nosotros empezamos de cero bien, con la democracia se come, bla, bla, y hace toda una democracia, digamos, reforzando un gobierno democrático, reforzando un poco las instituciones, juzgando a los militares que habían cometido bueno, violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, también a los terroristas de los 70. Pero bueno, la economía es un poco un desastre. Alfonsín era un hombre que era un poco socialdemócrata, enemigo es decir, con la idea de que los mercados tienen que estar regulados, porque si no, si uno deja los mercados más desregulados, terminan ganando los poderosos y las corporaciones y bla, bla. Y bueno, Alfonsín, entre sus ideas económicas, que eran un poco inflacionarias de por sí, vamos a decirlo, y más la oposición que tuvo del peronismo y sobre todo de la CGT, que le hicieron 13 paros generales y todo un montón de cosas, bueno, termina en inflación el gobierno de Alfonsín. Entonces viene Menem, que se mostraba como una especie de caudillo peronista clásico del interior con las patillas, y a los 5 minutos después Menem dice, ¿saben qué? No voy a hacer un gobierno peronista como les prometí, voy a hacer un gobierno neoliberal y de vuelta alineado con Washington, ¿no? Y con el Occidente, y bueno, abriendo la importación. Hay que decir que durante, por ejemplo, el gobierno de Perón, había mucho énfasis en el rol del Estado y el nacionalismo, ¿no? Incluso creo que hasta se llegó en un momento a nacionalizar el petróleo y no sé qué. Y entonces después el gobierno militar había vuelto a esta idea liberal de abrir los mercados, habían entrado muchas cosas importadas, Alfonsín volvió a cerrar todo y después Menem abrió de vuelta toda la importación, ¿no? Digamos, cada gobierno venía y hacía lo contrario del anterior. Bueno, el gobierno, el Menem al final termina siendo un gobierno neoliberal, bien también con una alineación casi automática con Estados Unidos. Alfonsín de vuelta había vuelto un poco a la idea de Perón de que Argentina es un país que no se tenía que meter en la Guerra Fría, que estaba con los no alineados, que eran los países que no tenían que ver ni con la Unión Soviética ni con los Estados Unidos, ¿no? Entonces Menem, que era peronista como Perón, pero digamos, se alinea igual que los militares que al principio que se habían aliado con Estados Unidos, a pesar de que la Guerra Fría ya había terminado en los años 90, ¿no? Y bueno, después de Menem viene De la Rúa, pero es como una especie de continuidad es decir, De la Rúa intentó hacer una especie de menemismo un poco más honrado, digamos, con valores más republicanos, porque el gobierno de Menem había sido muy corrupto y había tenido toda esta cosa muy, muy caudillista, ¿no? De estar, digamos, de haber cambiado la Corte Suprema por decreto, bla, bla, bla. Y bueno, toda esa etapa cae. Entonces cuando toda esa etapa cae, comienza el ciclo que primero comenzó Duhalde y después los Kirchner, en el cual de alguna manera cambia todo. Es decir, Menem y los 90 pasan a ser demonizados, todo lo que tenga que ver con un tufo neoliberal eran los malos de la película, que habían dejado digamos, destruido la industria del país, habían dejado mucha gente sin trabajo, bla, bla, bla. Estaban los nuevos pobres, los piqueteros, toda esta etapa. Hay que recordar que en 1998 Neptuno entró a Acuario de ideas como muy revolucionarias, ideas de ir contra los poderosos, contra las corporaciones, ¿no? De si surgieron todos estos grupos de Occupy Wall Street, de los piqueteros, las ideas de colectivistas y de izquierda, como que
o de cambio en contra del capitalismo, ¿no? Que de revolucionar el capitalismo se extendieron por todo el mundo, ¿no? En Latinoamérica vino toda esta cuestión de que estaba Lula en Brasil, Chávez, Evo Morales, ¿no? Es decir, todo este polo supuestamente progre, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de centro izquierda. Y bueno, de vuelta, los Kirchner, un poco con la etapa de los Kirchner, refundan el país. Todo lo que se hizo hasta ahora estaba todo mal y había que ir a un gobierno de centro izquierda, con las madres de Plaza de Mayo y con toda la economía basada en el Estado, y el Estado digamos, sirve a la gente, y el Estado te ayuda, el Estado te cuida. Y, y bueno, como suele pasar con esos siglos, termina en una inflación casi al borde de la hiperinflación. Entonces termina ganando un gobierno que tiene ideas liberales, entonces que es el gobierno de Milei, que asumió estos días. Y bueno, y Milei dice: todo lo que está hecho, hay que empezar todo de vuelta, pues está todo mal hecho, vamos a empezar de vuelta. Y no, entonces no solo da la idea de cambiar las ideas económicas, sino todo el país. Es decir, el kirchnerismo había reivindicado a los pueblos originarios que habían sido masacrados por Roca. Entonces viene Milei y habla bien de Roca y de Sarmiento, que el kirchnerismo lo tenía como los malos de la película, ¿no? Así que bueno, hay de vuelta un cambio total, es otra Argentina totalmente nueva. Bueno, ¿por qué esto, no? ¿Por qué cada gobierno que viene refunda de alguna manera simbólicamente la Argentina y tiene que borrar todo lo que hizo el gobierno anterior? Y bueno, eso es algo que tiene que ver con la cardinalidad de la Argentina, o de la cualidad cardinal argentina. Es decir, la Argentina tiene los tres puntos más importantes de la carta, que son el Sol, la Luna y el ascendente, en signos cardinales, ¿no? Es decir, Sol en Cáncer, en el medio cielo, bien angular, Luna angular en el bajo cielo, en el fondo del cielo, en Capricornio, y ascendente Libra, por supuesto. Entonces, cuando un país tiene una alta carga cardinal, ¿no? Nos dice que, bueno, que la cualidad un poco del país es cardinal, y los signos cardinales sabemos que son los que comienzan cosas, y los signos que un poco inician todo, ¿no? Inician los ciclos. Y esto es algo que lo voy a explicar. No sé si todo el mundo lo entiende. Es decir, yo cuando empecé a estudiar astrología aprendí que los signos tenían tres cualidades, ¿no? Que lo podían ser cardinales, fijos o mutables, ¿no? Y qué significaba cada uno, ¿no? Pero no sabía un poco por qué. Y la razón por la cual los signos cardinales son los que comienzan las cosas es porque es en los signos cardinales que comienzan las estaciones del año, ¿no? Es decir, son los signos donde se dan los equinoccios y los solsticios, ¿no? Entonces, bueno, la primavera comienza en Aries, en el hemisferio norte, y en Libra, en el hemisferio sur, y el invierno comienza en Capricornio, en el hemisferio norte, y en Cáncer, en el hemisferio sur, ¿no? Así que, bueno, por eso los signos cardinales son los que de alguna manera inician las cosas y comienzan las cosas. Con un país con mucha carga cardinal se da un poco eso, es decir, la cuestión de que cada gobierno que viene es como que no puede tener una continuidad con el anterior, o una adaptación con el anterior. Empezamos de cero acá mismo, ¿no? Es decir, año cero de la fundación del país es ahora, y todo lo que hubo antes de mí no tiene ninguna validez, y yo soy el verdadero representante de la argentinidad y de la patria, y nuestra manera de hacer las cosas es como se tendrían que haber hecho siempre, que es básicamente lo que dijo Milei ayer o el otro día que asumió, ¿no? Solo que lo dijo desde el punto de vista del liberalismo. Nosotros estuvimos escuchando durante muchos años el mismo discurso, pero desde el punto de vista de la podríamos llamar la centroizquierda, ¿no? Más de que la verdadera Argentina era la Argentina más socialista, más con el Estado presente, que se ocupaba de los pobres y de asistir a los necesitados, ¿no? Pero esos son básicamente los dos discursos que hay, ¿no?
con ciertas variaciones, ¿no? Y fíjense que, bueno, Milei hace algo un poco típico de cada comienzo de ciclo, digamos, con las alineaciones internacionales, ¿no? Es decir, el kirchnerismo ha estado más cerca de China, el bloque, ¿no? Del BRIC, de Rusia, de Putin, y en contra un poco del bloque de Estados Unidos y Occidente. Bueno, Milei automáticamente está con Occidente y con Israel, y en contra de Putin, en contra de China. Y obviamente sabemos que el próximo ciclo político, venga quien venga, va a estar de vuelta con China, y va a alejarse un poco de Occidente, y va a traer, digamos, una economía más colectivista. Esto, digamos, es algo cíclico, ¿no? Eh, las personas que sepan algo de política, o que hayan escuchado, digamos, a analistas políticos, saben que los analistas políticos y las personas que son más estadistas dicen la Argentina tendría que tener políticas de Estado. De hecho, se dice nuestra política de Estado suele ser el Mercosur, ¿no? La única que pasa de gobierno a gobierno. Que es hasta para ahí nomás, porque algunos gobiernos le dan importancia al Mercosur, y otros gobiernos prácticamente, por más que funcione el Mercosur, de hecho, digamos, en la teoría a veces cierran las importaciones de Brasil, y es como digamos, que como que no, digamos, deja de funcionar en la práctica, ¿no? Eh, el gobierno, el ciclo kirchnerista fue muy de proteger al Estado, y también una cuestión de la economía muy regulada por el Estado, los precios máximos, todas esas historias. Así que ahora va a venir un nuevo ciclo de gobierno en el cual va a haber más libertad de precios, digamos, que el mercado regule las cosas, un poco todas esas ideas. Y quería detenerme en algo que en realidad dijo el otro día la gente del CABA, el Centro Astrológico de Buenos Aires. Si notan la casa 2 de Argentina, que es la carta que están viendo, en la casa 2 hay 3 planetas que son, bueno, en realidad hay 2 planetas y 3 puntos, ¿no? O 3 objetos. Está Urano, después viene el nodo sur, y después está que no todo el mundo lo marca el nodo sur en la carta. Generalmente se marca el norte, el nodo sur se calcula porque es opuesto, pero yo siempre lo marco. Y después aparece Neptuno. Sabemos que la casa 2 es la casa de economía, y obviamente en un país que tenga Urano y Neptuno en la casa 2, por más que Urano esté más al final de la casa 2, se puede tomar como que está casi en la cúspide de 3, ¿no? Es decir, muchos lo toman en 2 y en 3, ¿no? Pero bueno, en un país con tanta inflación es obvio que Neptuno está funcionando en la casa 2, ¿no? Porque Neptuno es el planeta inflacionario. Bueno, es claro, eso describe la economía argentina desde siempre. Es una economía heterodoxa, ¿no? Que no sigue las reglas, que Urano es un planeta que tiene que ver con romper las estructuras. La Argentina siempre está inventando cosas nuevas, y es el planeta de lo inesperado. Entonces la Argentina, las cosas vienen bien con la economía, y después de un momento a otro hay un salto, el dólar se va al cuerno, pasa algo, ¿no? Y la palabra clave de Urano, una de las palabras clave sería inestabilidad. Urano es inestable, ¿no? Y la economía argentina siempre fue inestable. Y bueno, también es inflacionaria, ¿no? Esto es algo obviamente que no lo descubrí yo, es decir, siempre los astrólogos dicen esto cuando hablan de la carta natal argentina. Pero hay un punto que es muy interesante, que yo lo escuché hace poco que no lo había pensado así. En un video, creo que era una conferencia del CABA, del Centro Astrológico de Buenos Aires, donde decían algo más. Decían, el hecho de que estén presentes Urano y Neptuno en la casa 2 argentina también nos marca las dos ideologías predominantes que hubo siempre en la economía. Es decir, Neptuno tiene que ver con el colectivismo, con lo que sería más el socialismo, la cosa, ¿no? Neptuno borra la diferencia entre lo mío y lo tuyo, entonces tiene que ver con estas ideas colectivistas, ¿no? De que todo de todo es de todos, ¿no? Y toda esta cosa. Mientras que Urano tiene más que ver con, como ya lo dije en otros videos, con las ideas liberales, con las ideas de la libertad del individuo. Ojo, Urano no es un planeta individual, esto no quiero perderme con esto, porque Urano en realidad tiene que ver con, es decir, los planetas individuales son los planetas personales, la Luna sobre todo, Venus, Marte. Urano es un planeta que tiene que ver con ideas, es un planeta transaturnino, ¿no? Que tiene que ver con ideas
que bajan un poco del cosmos, ¿no? Y puede ser un planeta muy en contra del individuo, ¿no? Es decir, Urano era un dios que se comía a sus hijos porque les parecían imperfectos y justamente porque está enamorado de las ideas puras, y mientras que en la vida diaria todos somos imperfectos. En este plano de existencia saturnino siempre hay imperfecciones, ¿no? Entonces, a veces se dice Urano es el planeta, es un planeta muy complicado de entender, no es el planeta de la individualidad. Pero bueno, es un planeta que tiene que ver con ideas que tiene que ver con la libertad de comercio, es decir, Urano en la economía tiene que ver con las ideas liberales, ¿no? Y como ya lo hablé en la carta que hice de la asunción de Javier Milei, etcétera. Y fíjense que están los dos en la Casa 2 Argentina. ¿Y esto qué significa? Que nuestro país va siempre a oscilar entre gobiernos que hagan una economía liberal y después va a ir el péndulo para el otro lado y va a haber gobiernos que hagan una economía más colectivista o más socialista o más del Estado. Entonces cuando se agote ese ciclo va a ir de vuelta el péndulo para el otro lado y vamos a tener gobiernos liberales. Y esto es algo que viene pasando siempre, es decir, fíjense la cronología que yo hice, ¿no? Si tomamos los últimos años, bueno, el gobierno militar supuestamente, el gobierno de Videla hizo una economía liberal, aunque en realidad no fue tan liberal porque ellos abrieron, es cierto que abrieron los mercados y la libertad de comercio, pero no bajaron el gasto público, no hicieron los ajustes que había que hacer, no privatizaron las empresas del Estado. Entonces, bueno, sí, como que abrieron, hicieron solamente la más fácil, que era traer productos importados y nada más. Pero bueno, pongámoslo como que fue ideas liberales, ¿no? Entonces después de eso vino el gobierno de Alfonsín, que era una vuelta un poco a la idea de la socialdemocracia y de los mercados más regulados, cerramos la importación, bla, bla, bla. Entonces después vino Menem, que eran las ideas liberales. Después vino el ciclo de los Kirchner, que eran las ideas neptunianas, colectivistas, ¿no? Más de todo tiene que estar regulado, tenemos que poner precios máximos, salía Moreno a pegarle a los que subían los precios. Después también todo cerrado, no se puede importar nada, salvo que el Banco Central te dé los dólares, ¿no? Y después vino Macri, que Macri era como liberal, pero no pudo hacer del todo porque no tenía el poder en el Congreso para hacer la cosa liberal, entonces hizo una especie de liberalismo gradualista que no fue ni chicha ni limonada, que es lo que le dio para hacer. Después vino Alberto Fernández, que tampoco se entendió, porque estamos en una era de Neptuno en Piscis, entonces son todos confusos, ¿no? Y después aparece un poco Milei, que de vuelta sí es, vamos, son todo al liberalismo, Urano, ¿no? Bla, bla. Obviamente el próximo que venga va a ser de Neptuno, esto se sabe que el próximo ciclo político argentino va a ir para el lado totalmente opuesto, ¿no? Entonces, y esto lo digo tanto para los que se están alegrando por el triunfo de Milei, que dicen por fin la Argentina va a renacer. Sí, la Argentina probablemente vaya para arriba, porque cada vez que hay un cambio de ciclo hay una renovación y es como que... pero en algún momento las ideas de Milei van a ser abandonadas y vamos a ir exactamente para otro lado. No al lado de los Kirchner, porque así como Milei no es lo mismo que Menem, estamos en una era distinta, ya no son los 90, hay muchas cosas, estamos en una era de aire y todas las cosas que yo ya expliqué, ¿no? Entonces no va a ser una vuelta a los 90 esta etapa, pero sí va a haber muchas ideas de los 90 que van a ser reflotadas. Después va a venir una etapa que va a reflotar muchas de las ideas que tuvieron los Kirchner, ¿no? Y que probablemente también tenga sus 15 minutos de que la cosa funcione bien hasta que después se complique, ¿no? Así que nada, bueno, quería hacer este video porque todo lo que hablé acerca de la asunción de Milei, de todas las cuestiones del cambio que trae Milei y todo ese tipo de cosas, tiene que ver con esto, es decir, a ver, el de Milei no es un hecho fundacional único, el gobierno de Milei. Significa que terminó el ciclo político anterior y empieza una cosa nueva, y al empezar una cosa nueva en Argentina, siempre que empieza una cosa nueva se empieza todo de cero y hay que redefinir todo el Estado y toda la vida pública argentina alrededor de la idea nueva. Y bueno, vamos a ver cuánto dura y cómo sale, ¿no? Pero no es una idea nueva de Milei, que todos los gobiernos que vinieron y todos los ciclos políticos que vinieron empezaron de cero, ¿no? O quisieron empezar de cero, por decirlo así, intentaron redefinir lo más posible la vida pública e intentaron ocultar y descartar todo lo que había hecho
el gobierno anterior. Es más, voy a mencionar algo, ahora que estoy pensando. En la época de Macri, cuando vino Macri, una de las cosas más que sus seguidores le pedían en las redes sociales era que tenía, los partidarios de Macri decían que Macri tenía que cortar con el kirchnerismo, con todo lo que había dejado el kirchnerismo, por ejemplo, cambiarle el nombre al Centro Cultural Kirchner, cambiar el nombre de las calles que le habían puesto a Néstor Kirchner, en donde pudiera hacerlo el gobierno nacional, echar, por ejemplo, Eve de Bonafini tenía un programa en Canal 7 que dijeron, obviamente hay que reprogramar todo Canal 7, echar a todos y que Eve de Bonafini no hable nunca más en Canal 7. Y Macri se negó a hacer esas cosas en parte con la idea de que él era un hombre democrático y que en su gobierno hablaban todos, cosa que es muy loable, es muy raro que en Argentina se dé esa idea de que, ¿no?, de que un opositor al gobierno tenga un programa en un canal público, ¿no? Y Eve de Bonafini era muy opositora al gobierno de Macri y muy fanática también de sus ideas como buena sagitariana. Pero bueno, Macri no dio esta idea de corte y de comienzo. Es decir, los argentinos, al tener tanta cosa cardinal, necesitamos que el gobierno que viene corte todo con lo anterior, empiece una nueva etapa, y si no está ese corte y ese comienzo de una nueva etapa, a los gobiernos no les va muy bien. Y fíjense que lo mismo le pasó de la Rúa. De la Rúa no hizo todo un corte con el menemismo como diciendo acá empieza una nueva era. También quizás no le daba y él no tenía la personalidad por ahí para hacer eso, ni los votos, ¿no? Pero y duró 2 años, ¿no? Y Macri duró los 4 años que tenía que durar, pero no dio la sensación de haber refundado el país, ¿no? De vuelta, es más complicado porque Neptuno estaba en Piscis, entonces con Neptuno en Piscis estaba como una idea de que todo está medio desdibujado, ¿no? Y que no se entiende bien lo que es. Lo mismo ocurrió con Alberto, no se entendía si era de derecha, si era de izquierda, si estaba a favor de Nicaragua, si estaba en contra de Nicaragua, ¿no? Si estaba con Putin o no estaba con Putin. Es decir, cuando estaba con Putin hablaba bien hablaba mal de Estados Unidos, cuando estaba en Estados Unidos hablaba mal de Putin, ¿no? Era una cosa muy confusa por su ascendente Piscis, ¿no? Entre otras cosas. O porque es un hombre que no tiene tan valores también, ¿no? Pero bueno, ya estoy haciendo un video muy largo. Quiero que se entienda un poco esto. Es decir, en la Argentina, cuando hay un ciclo político, empieza todo de cero, todo lo anterior se borra, es borrón y cuenta nueva, y hay que hacer desaparecer toda la idea de las ideas anteriores. Y bueno, generalmente los ciclos políticos tienen un veranito donde funcionan bien, como pasó con los Kirchner, como pasó con Menem, como pasó con Alfonsín, como pasó incluso con la dictadura militar. Y después empiezan los problemas y después termina, bueno, siendo derrotado el gobierno o esas ideas y viene un nuevo ciclo político. Así que bueno, vamos a prepararnos para ver esta parte de la película, a ver cómo nos va. Y por último quiero citar algo que dice el astrólogo argentino Alejandro Lodi acerca de un poco de nuestro destino de ser un país de Libra, por el ascendente Libra, ¿no? Y Alejandro Lodi dice, tenemos que entender como país que no es o Roca o los indios, es Roca y los indios, o Roca y los pueblos originarios, si quieren decirlo así. Es decir, no hay una sola versión de la historia ni un solo bando que tiene la verdad. Y la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Es decir, es cierto que Roca civilizó el país y de alguna manera creó la Argentina moderna, que después fue una especie de potencia, no fue la gran potencia del mundo, pero fue un país que se destacaba en el Concierto de Naciones, Roca y su generación. Pero también es cierto que hizo un genocidio. Es decir, Roca decía que cuando a Roca le dijeron que había que poner a los indios o a los pueblos originarios en reservas como habían hecho en Estados Unidos, él dijo no, porque se van a reagrupar en torno al cacique y van a volver a atacar a los blancos. Y bueno, desarmó a lo que serían las tribus y mandó a las mujeres a trabajar poco menos que por nada a Buenos Aires, y a los hombres los regaló a las estancias para que trabajaran como peones sin pagas y poco menos como esclavos, ¿no? Y prohibió los idiomas mapuche y tehuelche. Y bueno, o sea, lo que hizo fue al mismo tiempo un estadista que creó un gran país y un hombre que llevó a cabo un genocidio, y fueron las dos cosas, ¿no?
Y también es cierto que la generación del 80 fue una gran generación que creó mucha riqueza y que el liberalismo creó mucha riqueza. Pero también es cierto que esa riqueza se le quedaban 10 familias que tenían mansiones a Buenos Aires y se iban a tirar manteca al techo a París y que el pueblo no vivía, no compartía esa riqueza, una buena parte de la gente. Si bien había una clase media que era más próspera y otras cosas, no es que había solo ricos y pobres, pero había mucha pobreza también. Y también es cierto que a ver, el peronismo y las cosas, digamos, Irigoyen y eso dieron una voz a las masas y repartieron riquezas, sobre todo también Irigoyen que dio muchas leyes laborales a favor de los obreros. Pero también es cierto que que esos gobiernos fueron demagógicos en muchos casos y no se preocuparon con la economía y que terminó habiendo inflación y, digamos, llevaron el Estado a un tamaño en el cual no se podía mantener y siempre con déficit y que eso terminó arruinando la economía, el planeamiento, ¿no? Y también es cierto que muchas veces terminaban pagando los que trabajaban y se terminó beneficiando a los que no hacían nada, ¿no? Hay muchas maneras de ver la historia y lo peor es que hay muchas verdades, es decir, ningún bando ni ninguna manera de pensar es decir, ninguno son los buenos y ninguno son los malos, ¿no? Por más que cada bando o cada forma de pensar diga nosotros somos realmente los buenos de la película, los otros son los que destruyeron el país. Eso no es así. Digamos, el liberalismo tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas horribles. Y los populismos, por decir así, o las economías más neptunianas también tuvieron cierta cuota de cierta justicia en repartir y de dar cierto bienestar a gente que no había tenido nunca bienestar, y también terminaron arruinando la economía muchas veces y creando estos estados elefantiásicos, como decía Alzogaray en 1989. Entonces ninguno tiene es el bueno de la película ni el malo de la película, hay que ver todo, ¿no? Y yo en eso estoy de acuerdo con Alejandro Lodi, ¿no? Es Roca y los pueblos originarios, es los liberales, y también está bien, digamos, los gobiernos que intentaron crear una justicia social un poco más razonable, ¿no? Es decir, y pensar que si eliminamos al otro bando, vamos a vivir, digamos, ir al paraíso y vamos a vivir en la felicidad eterna, eso no lo va a lograr, eso no va a pasar nunca. Si no va a pasar nunca porque la Carta Argentina no lo permite, pero digamos, aunque las cartas lo permitían, no va a pasar porque la realidad no lo permite. En realidad siempre vivimos en un mundo donde hay dos polos, si hay arriba hay abajo, si hay adentro hay afuera, y si hay blanco hay negro, y si hay masculino hay femenino. Entonces tenemos que aprender a reconocer al otro, ¿no? E integrar al otro más que intentar destruirlo. Pero bueno, estas son cosas para otro video y es otro proceso. Bueno, amigos, muchas gracias por haber estado hasta acá. Acá termina el video. Como siempre les pido que me den un me gusta si les gustó el video, que se suscriban, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.